Tarde. Esto es Maldita Suerte en el Destape Radio. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita Suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 27 de junio, a nada de arrancar ya el segundo semestre. Un empujoncito más y llegamos. Vamos, un poquito más. Gente ahí que está mirando al cielo para que caiga un aguinaldo, un depósito, unas cobranzas. Hay gente que ya está festejando en el chat, ¿eh? Sí, hay gente cobrando. Acaba de llegar, sí. No, me digas, gente revisando el home banking. Sí, gente revisando el home banking, llegan los aguiluchis. No, empezó a caer el aguilucho, qué bárbaro. Bien, amigos, hay mucho para contar. El podcast de Cristina, la furia de Milei contra Kicillof, de todo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El podcast de Cristina. Ya hay una cuenta en Spotify con el nombre Los Audios de Cristina, que es básicamente un podcast con los audios que Cristina viene publicando o difundiendo en los últimos días. Afortunadamente está ganándole el formato radial al formato stream, en este caso, para los que vienen pidiendo un stream de Cristina. Bueno, por suerte, en realidad lo que está pasando por ahora es que ha decidido más el formato podcast. En definitiva es un audio, otro de sus mensajes de audio, enviados desde el departamento donde está cumpliendo su condena. En este caso, a una reunión, a un Congreso Nacional de la Bancaria, realizado anoche. Una breve intervención, un audio que dura unos 12 minutos. Ahí habló de que en el último mes y medio el gobierno de Milei se esfumó al menos un tercio del préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional. Cuestionó al equipo económico por provocar que la macroeconomía esté para el tuje, literalmente, y que la micro sea una tragedia social. Habló de una verdadera grieta, que es la del poder económico que está generando en la Argentina, a través del gobierno de Milei, un desastre en comparación con, bueno, los 12 años que ella reivindica de los gobiernos de Néstor y de ella misma. Bueno, desde ahí Cristina volvió a agradecer el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en Plaza de Mayo. Reiteró que este modelo económico se cae a pedazos, que al gobierno le faltan dólares y que durante los últimos días se están viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es esta política económica y financiera. Vamos a escuchar un fragmento de este nuevo audio de Cristina, enviado a los trabajadores de la bancaria. Dice que en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares, es decir, casi un tercio del préstamo que el Fondo Monetario Internacional, préstamo político que le dio el fondo al gobierno de Milei, como parte de este nuevo endeudamiento que ha tomado la Argentina. La macro, la micro, las dos Argentinas, de eso habló Cristina. A ver. Lo que les decía el otro día, en 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares. Esta, hacía muy abuelo rasante, esta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado. Y con la micro, ¿cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Ustedes saben que esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, ¿no? O sea, no se endeudan para viajar, o para comprarse una casita, o comprarse un autito, sino para comer. Esa macro, de la que hablábamos al principio, más esta micro del pueblo, de la gente de a pie, nos devuelven una fotografía de dos Argentinas, claramente. Dos Argentinas. Una que tiene la suerte de poder viajar al exterior, y yo no quiero cargar las tintas sobre los que viajan al exterior, porque todo el mundo tiene derecho, producto de su trabajo, a hacer un lindo viaje al exterior, en disfrutar con la familia. El problema no es el argentino que todavía puede viajar y que cuenta con recursos para hacerlo. No, ese no es el problema. Y la otra Argentina es la que directamente nos llega con la comida a fin de mes. Esta es la verdadera grieta.
Ahí el audio de Cristina entonces en las últimas horas. Dice que todas estas maniobras de los últimos días y de estos meses son manotazos del gobierno para mantener una relativa estabilidad antes de las elecciones legislativas de este año. El gobierno está haciendo verdaderamente todo y más para llegar con el dólar planchado, con la inflación ahí por debajo de los 2 puntos. Más allá después si le crees o no a la inflación, cómo es posible que baje la inflación si a vos la guita te alcanza para menos que antes y demás. Sí es cierto que, y yo no subestimaría para nada, el impacto electoral que tiene un dólar pisado, con precios importados, con un sector de la sociedad teniendo la posibilidad de viajar, de comprar en cuotas, de cambiar su moto. La duda, el tema es la viabilidad y la sostenibilidad. Claro, la duda hasta este momento, yo coincido plenamente en lo que estás diciendo. La duda es si se llega a octubre, porque está complicado el tema de hacerse de dólares, ¿no? Yo no sé, la verdad, cuál es la fecha, sinceramente. Cristina todo el tiempo lo dice, esto se cae, son muchos y son cada vez más y de distintos sectores ideológicos y políticos los que vienen diciendo, y esto así es inviable, pero no por hacer adivinanzas del futuro, sino por haber más o menos vivido en la Argentina, ni más ni menos. Sí. Y cruzar un par de coordenadas y más o menos sabés cómo es. Y saber que es Caputo que está frente de esto, que ya le pasó con Macri. 2017 era muy parecido, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero 2017 también había como cierto, en aquel entonces, cierto rebote de la actividad económica. Bueno, la inflación más o menos controlada. Cuotas, mucha cuota, ¿no? Mucho crédito. Mientras tanto, el endeudamiento, etcétera. Arrasaron la ola amarilla 2017. Claro, corte A al año siguiente. Sí. Fondo Monetario Internacional de vuelta a la Argentina. Es lo que siempre decimos para que nos acordemos, ¿no? En las legislativas del 17 ganó. Pero arrasó, totalmente arrasaba en aquel entonces. Claro, era otra la situación social. Vos venías ahí de un gobierno, el de Cristina, que, bueno, todavía los trabajadores tenían un resto distinto al que hoy se observa con el aumento del desempleo, los que tienen trabajos hiper recontraexplotados, con 2 y hasta 3 trabajos para llegar a fin de mes, trabajos más changas, ¿no? Todo, bueno, realmente una situación muy, muy compleja, que se va a ir profundizando además, porque la situación de los trabajadores en Argentina no es que va a mejorar. El otro día me lo decía Luis Campos, una de las personas, yo siempre lo reivindico como una de las personas que más sabe del mercado laboral en la Argentina, me dice, como mucho esto es lo mejor que vas a tener. Como mucho, en el mejor de los casos, este es el estado de situación, el mejor que podés llegar a tener si el gobierno lograra sostener en el tiempo algunas de las variables que habrá que ver. Después por ahí llegan a las elecciones y ajusta, retoca, toca un poco el dólar, no se sabe. Ahora, probablemente al costo de un endeudamiento que va a ser impagable, al costo de la destrucción del aparato productivo y demás, el gobierno con esos manotazos está tratando de llegar a la elección, hacer una buena elección y después ver qué pasa, ¿no? Bueno, mientras tanto, ya que estamos con Cristina, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, los que jugaban con Macri a la pelota, y Diego Barroeta Beña, fijaron para el 7 de julio, al mediodía, una audiencia para analizar las restricciones de visitas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner. Yo, si no me equivoco, Lula viene antes de eso. O sea, acá hay la audiencia que pone en la Cámara de Casación Penal es para el 7 de julio. Lula viene entre el 2 y el 3. Para la cumbre días de Mercosur, que es muy a principio de julio. Entonces supongo que en caso de que Lula quiera visitar a Cristina en su visita a la Argentina, va a tener que pedir una autorización especial al Poder Judicial y habrá que ver, ¿no? Si el tribunal se lo autoriza. Si no le autorizan al presidente de Brasil visitar a la expresidenta de Argentina, ya te va a dije, ser balconazo. noticia. Lula abajo, No, Cristina arriba, charla de vecinos. Pero Totalmente. además sabiendo que Lula mismo, estando encarcelado, pudo recibir visitas internacionales. Digo que ahí Sí, en claro. el espejo también haría mucho más polémica todavía. Bueno, en paralelo, 44 diputados nacionales y 30 senadores nacionales, más de 700 ciudadanos particulares también, mandaron un mail y solicitaron autorización al tribunal para poder visitar a la expresidenta en su domicilio. Ayer volvió a salir al balcón, ahí también Cristina permanece con su contacto con la militancia y ese balcón que vuelve locos a todos. A más de uno. Mientras tanto, a esta hora el PJ se reúne para avanzar en la rosca electoral y la estrategia Cristina Libre. Este viernes en la sede del PJ Nacional, a esta hora, se realiza un encuentro motorizado por Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, por su aliado Sergio Massa, para conversar con todos los partidos que integran o integraron Unión por la Patria,
Patria Grande de Juan Grabois, Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, y la incorporación de otros que no estaban, como Principios y Valores de Guillermo Moreno, el Frente Grande de Mario Seco y Colina. Pero hubo una novedad, no estaba previsto que participara el Movimiento Derecho al Futuro, que es el espacio político que tiene como referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, finalmente sí fue una representación del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Según explicaron, en principio no iban a participar porque se trataba de la convocatoria a partidos y no sectores del peronismo, salvo el caso de Frente Grande, que es un partido que tiene a Mario Seco como referente, bueno, uno de los intendentes, el intendente del Senado, uno de los referentes del conurbano que motorizan, impulsan el perfil de proyección del gobernador bonaerense, ¿no? Originalmente, entonces, no estaba prevista esta participación, pero llegaron ahí, entre otros, hay varios, ¿no? Porque estaba, bueno, primero ya estaban, para que se den una idea de que evidentemente hay una voluntad de dejar de pelotudear con esas cuestiones de la internita, ¿no? Al menos por ahora, en esta reunión. Estaban Mayra Mendoza, Andrés Slayman por parte de Massa, del Frente Renovador, Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, Carlos Castañeto de Colina, estaba Guillermo Moreno, estaba Federico Fagioli en representación de Patria Grande, y llegaron ahí, también al PJ, Mario Seco, Gildo Honorato y el Colo Isasi, en representación del axelismo, ponele si le querés poner esa palabra. Habló Mario Seco a la salida de la reunión con Máximo Kirchner ahí en el PJ, dijo que va a haber unidad electoral porque es lo que queremos todos y es lo que... habló ahí con Fabián Waldman para FM La Patria. A ver qué dijo. La lista acá, ¿no? Las listas se hablan en otro lugar. ¿Y la unidad qué significa en este caso? La unidad, primero va a haber una unidad electoral seguramente porque es lo que queremos todos y lo que nos piden todos los compañeros. Y eso por un lado. Y después la unidad también para defender a Cristina. Nosotros no la vamos a castigar. ¿Está programado otro encuentro? Nosotros vamos a ser buenos compañeros, vamos a ser muy solidarios, vamos a trabajar en esta gran campaña que vamos a largar en todo el país. Bueno, en principio entonces la reunión es para articular actividades por la campaña Cristina Libre. Pero bueno, ya empiezan las conversaciones sobre las listas y la rosca, porque además se viene la fecha, ¿no? Bien, esa participación no estaba prevista en las últimas horas. Sí, llegó. estoy sorprendida. Y bueno, finalmente llegó. Habrá que ver. Yo no sé qué va a pasar, sinceramente no lo sé, porque depende muchas sabe. veces. Capaz que ni ellos tampoco saben. Lo que sí, hay como una intención. El otro día en una de esas reuniones me contaron que una dirigente muy importante del peronismo dice, si no vamos unidos, al menos vayamos juntos. Como diciendo, bueno, por ahí la unidad lo que se dice unidad. Ah, sí. Vamos viendo, lo tenemos que charlar un poco más profundo. Y de medio enclenque. Pero en principio juntos a la elección, ¿no? Más como vayamos de a poco. Bueno, mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, la furia de Milei contra Kicillof, en el cierre del primer Congreso de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, fue en la ciudad de La Plata. El presidente llamó a los bonaerenses a pintar la provincia de violeta. Hizo un paralelismo entre, de vuelta, libertad o kirchnerismo y civilización o barbarie. Está como, actualizando doctrina. Eligió a Kicillof de enemigo, muy concretamente, no había lugar a interpretación. Milei atacó al gobernador Axel Kicillof, le dijo bruto, pelotudo, zar de la miseria, pichón de Stalin, o sea, así, en ese plan, tranqui. No solo Milei, sino todos los que iban hablando, con insultos, descalificaciones de este tipo. A ver. Tienen un descontrol de los números. ¿Pero qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Destruye que aplauda. Los aplausos son geniales. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un 0 con un vaso. Es un mal stand-up. Sí, no está bueno. ¿Viste? Cuando vas a ver a alguien en un sótano decís, capaz está bueno. Es más, uno se preguntaría, sigue, ¿cómo se pueden juntar estos 2.5 billones? Bueno, solamente tiene dos opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos, o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, bueno, nunca se le la pasó cuestión es que, viste, él como que tira un chiste, escucha aplausos y dice, me están pidiendo otro.
Es otro, voy con otro chiste Muy más. bien, muy bien. Voy con lo del vaso y el cero. Ok. Este está pegando. Claro. Y después fue la del Mide que hay burro. chiste y dice, bueno, voy con, Sí, ahora voy sí, con la se ceba tanto que ya después dice, no, o sea, Sí. guarangadas, ¿no? Empezó con la del burro, no, bueno, mejor no lo digo, bueno, sí. No, Decilo, le decían debajo. ¿Lo viste eso? Sí. No, bueno, están realmente. Ese va a ser el tono, evidentemente, porque no fue solo Milei, ¿eh? Todos los que hablaron tenían en algún momento. Pasa que a algunos se les nota la sobreactuación, se les nota la línea de vamos a insultar y no les sale. La verdad, viste, Sturzenegger, Caputo. No, muchachos, no, ustedes son malhechores. Son piratas de las finanzas. No les queda bien el perfil de hacerse el picante. Matones. De matones. No, porque Caputo, queriendo hacer el matón, es un jefe de estancia. Es un patrón de estancia, entonces no es simpático un patrón de estancia. Uno que putea, que se hace el enojado, qué sé yo, bueno, todo esto que nos está demostrando Milei desde hace un tiempo, más allá del error de naturalizar ese estado de violencia política, por lo menos es genuino. Ahora, vos lo escuchás a Caputo haciéndose el que insulta y es un señor estanciero retando a sus peones. Nada, sí. Y no, eso no es simpático, no le causa gracia a nadie realmente. Sí. Al margen de que, insisto, hay que ver que si esto arrancó así, lo que falta todavía. Si el inicio de la campaña electoral bonaerense es en estos términos, prepárense para lo que viene. Además, ahí en primera fila estaba todo el gabinete. Estaban Karina Milei, estaban también, bueno, los armadores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, buena parte de la mesa chica integrada por Toto Caputo, Lugones de Salud, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Mariano Cunio Libarona. Bueno, y todos fueron subiendo al escenario a criticar desde su área la gestión bonaerense con todos los, improperios que se les ocurran. Después la amenaza de Javier Milei a los dirigentes opositores y un poco el reconocimiento de que algo deben tener que ver, ¿no?, con las prisiones de los opositores. A ver. Experimentos el kirchnerismo y los resultados están a la vista de todo. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos. Bueno, por eso los estamos mandando presos. Van a terminar presos. Es raro, ¿no? Porque los estamos mandando, va medio como a contramano de lo que venían diciendo desde el gobierno, de que ellos no tenían nada que ver con, por ejemplo, la prisión de Cristina o detenciones de dirigentes opositores. Los estamos mandando presos, dice Milei. A lo que uno le diría, mira, ni tanto. No, ni tanto porque no fuiste vos. Eso, no fue, ya sabemos todo que no fuiste vos. No te quieras colgar esa medalla porque no fuiste vos. Capaz estás re contento, lo que sea. Sí, pero la verdad es que todos sabemos que no fue él. Viene de más arriba. Viene de tus verdaderos. Se colgó de. No, los responsables de la detención de Cristina son tus jefes, Milei, no vos. Entonces esto de los mandamos, no, pichón. No. Fueron tus jefes, vos sos un empleado. Bueno, en la previa del discurso del presidente, algunos de los principales dirigentes libertarios coincidieron, pensando ya en la estrategia electoral bonaerense de la Libertad Avanza, en reafirmar la construcción de un acuerdo electoral con el PRO bonaerense que lidera, o al menos lleva adelante en sus conversaciones, Cristian Ritondo, como condición necesaria para ganarle al peronismo o al populismo, ¿viste? Que ahora le dicen así, de vuelta. De hecho, una de las principales definiciones al respecto las dio el vicepresidente del partido oficialista a nivel nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, línea Karina Milei, que dijo que están trabajando muy bien entre ambos espacios. Bueno, después habló Luis Caputo. Atención con esto es importante, porque es parte de la discusión sobre qué se vota este año. Elecciones legislativas. Bueno, la conformación de un nuevo Congreso. Ok, ¿un nuevo Congreso para qué? Bueno, Luis Caputo dice que se necesita un Congreso con más gente afín para aprobar leyes que sean una mejor salida para el país. ¿Qué tipo de reformas? Bueno, reforma laboral, tributaria y previsional, las que le pide el fondo. Escucha. Hay muchas cosas para hacer. Hay que hacer una reforma laboral, la más importante. Es decir, hay que hacer una reforma laboral, una reforma tributaria y más adelante una reforma previsional. Pero la base es la reforma laboral. No podemos seguir, que nos siga pareciendo normal que hace 17 años que no suba el número de empleadores, que sigamos en 540.000. No puede ser. No puede ser que normalicemos que el empleo no suba desde el 2011, desde hace 14 años. No puede ser normal eso. Entonces hay que cambiar todas estas leyes, y para cambiar esas leyes necesitamos un Congreso con más gente afín que piense como nosotros. ¿Por qué? Porque
por todo lo que se dijo acá, porque si nosotros mandamos esas leyes al Congreso... Bueno, ahí está, reforma laboral, reforma previsional, las reformas que pide el Fondo Monetario Internacional, de vuelta lo mismo, pero en este caso además, está bien el reconocimiento, por su parte, de que es por lo que van. Digo esto pensando en los que todavía creen que el gobierno no va a profundizar legislativamente en ese tipo de reformas. Pensando en que, por ejemplo, esta semana Gerardo Martínez de la UOCRA fue a sentarse ahí al Consejo de Mayo a empezar a darle los primeros lineamientos a esa hipotética futura reforma laboral con la idea de que el diálogo, etcétera. Bueno, más allá después de la discusión de qué tipo de reformas, cómo, si es necesario una ley que reforme, etcétera, o si se pueden hacer modificaciones por convenio y demás, posiblemente algunas actividades necesiten actualizaciones, modificaciones, lo que sea, no es con este gobierno y con Toto Caputo que una reforma laboral va a ser para darle más derechos a los trabajadores. Otro de los cerebros de todo esto, que es Federico Sturzenegger, anunció como un logro el despido de más de 50.000 empleados públicos y dijo que además esto se llevó adelante sin afectar los servicios. A ver. Personal en el gobierno nacional, hoy anunciamos los números de mayo, superamos los 50.000 desvinculaciones que hemos tenido desde que Javier llegó al gobierno, sin afectar realmente mucho los servicios que hemos dado, así que eso en sí mismo dice un montón de cosas, de que todo ese personal lamentablemente no tenía mucha utilidad, pero lo más importante es que el ahorro, estamos ahorrando 2.000 millones de dólares, que son 2.000 millones de dólares menos de impuestos que le vamos a cobrar a todos los argentinos cada año. Y creo bueno, que ahí está, Sturzenegger habla de 5.000 personas, 5.000 empleados que, bueno, no servían para nada, pero ni siquiera eso es lo importante, es decir, ni siquiera esas 50.000 familias son lo que nos importa, lo que nos importa es lo que nos ahorramos, ¿no? Sí, está en esa lógica, en esa tesitura. Después cuando hagamos el informe sobre el INTI, sí, también tenemos la palabra de Sturzenegger en relación a eso. Y la tesitura es la misma, es lo que se ahorra. Sí. No lo que sucede con organismos que sirven, no lo que sucede con gente que se queda sin trabajo. No, pero además miente, porque dice, despedimos gente sin afectar los servicios que ofrece el Estado. Es mentira. Que es mentira, claro. No, porque es una mirada totalmente economicista de cómo funciona un país en relación a cosas que se caen y que van a ser muy perjudiciales. Yo creo que ahí además en Sturzenegger, y por eso creo que fue muy interesante la movilización de esta semana de la multisectorial, esa con casi 100 sindicatos, organizaciones políticas, sociales y demás, que fueron al ministerio de Sturzenegger, porque ahí está, en Sturzenegger, en Caputo, en Patricia Bullrich, el verdadero triángulo de hierro de este modelo. Después está los otros, entre ellos los Milei y Santiago Caputo, los que juegan al Minecraft con la política argentina. Pero el verdadero triángulo de hierro son Sturzenegger, Caputo y Bullrich, que son los mismos que estuvieron con Macri y que son los mismos que estuvieron en los gobiernos de la Rúa, por ejemplo. Bueno, Caputo no, pero era Cavallo, y así con todo, ¿no? Esto lo venimos diciendo. Mientras tanto, atención con ese modelo que cruje, porque el déficit de dólares será 5 veces más alto que el previsto, según reconoce el propio gobierno, un día después de que saliera el dato del déficit externo que provoca la suba de importaciones, el auge de los viajes al exterior y demás. El gobierno advierte que se va a quedar sin dólares. El gobierno admitió que el desequilibrio externo en el año será 400% superior al previsto en el acuerdo que habían firmado con el Fondo Monetario Internacional, que vino esta semana a la Argentina, había una misión del fondo por estas horas acá. Es decir, el equipo económico del gobierno reconoció ante el FMI, que está en la Argentina, que no podrá cumplir la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo para esta revisión y que va a incumplir la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque esta cifra se usa como termómetro para testear la fragilidad de la economía frente a los movimientos de capitales. Si de repente, un día para el otro, porque además ahora le bajaron el tiempo de... Vienen los, vamos a poner, vienen inversores, los famosos fondos buitre y demás, a poner guita en la Argentina. Primero, les habían evitado 6 meses, tenía que quedar 6 meses en la Argentina. Claro, por lo menos, si llegaban fondos especulativos a la Argentina, digo, esto ya pasó con Caputo en 2017 y 2018 con Macri, tenían que quedarse 6 meses en la Argentina. Vio que no venía nadie, directamente ahora los bajaron, o sea, pueden entrar y salir de vuelta. Ahora, ante movimientos
bruscos de fondos y movimientos de capitales o fondos especulativos, puede haber complicaciones para el gobierno. Por supuesto que también al mismo tiempo te dicen tranquilos, nosotros tenemos respaldo del fondo, tenemos respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Central intenta minimizar este problema, dice que hay tiempo para acumular reservas en lo que queda 2025, no se preocupen, vamos a tener los dólares suficientes, va a estar todo bien, te dicen, pero el déficit en dólares ya quintuplica lo que habían previsto. Y lo admiten en el propio gobierno, José Luis Daza, viceministro de Economía, en un evento empresario, dijo que va a alcanzar 2 puntos del PBI, dijo Daza en el Instituto Internacional de Finanzas, 2 puntos del PBI cuando con el fondo habían acordado un balance cambiario de 0,4 puntos del PBI. Atención con esto porque acá es donde puede estar, si no lo pilotean, el verdadero talón de Aquiles de este modelo. Porque, y acá lo venimos comentando todo el tiempo, hay resistencia en las calles, hay una situación social dramática que se está complejizando en los barrios, lo advierte la iglesia, lo advierten las organizaciones sociales, aumenta el desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo hay un sector de la sociedad que todavía acompaña, que cree en esto, pero el día que esto se caiga, viste que están todos con esto se cae, esto no aguanta, esto se cae, va a ser por esto, porque se queden sin dólares. Esa es la principal obsesión por estas horas de Caputo, conseguir los dólares para que esto no se caiga. Mientras tanto, amigos, atención, hay elecciones este fin de semana, no sé si sabían. Sí. El domingo hay elecciones en Santa Fe y en Formosa. Va a haber una transmisión especial del Destape, este domingo desde las 6 de la tarde, si quieren enterarse ahí los resultados en estas dos provincias. En Formosa se renuevan cargos legislativos, municipales, y se elige también a 30 convencionales que deberán reformar la constitución local. Y además, hay elecciones en Santa Fe, con una jornada clave porque este domingo 29 de julio en 19 localidades se van a elegir autoridades municipales. Son elecciones de fuerte contenido político, no solo por los liderazgos que se ponen en juego, sino también por quienes se despiden y por los nuevos territorios. Yo sé que hay varios pueblos que votan intendente por primera vez. Hay como 5, no me acuerdo los nombres ahora, pero hay como 5 pueblos que superaron los 10.000 habitantes y votan intendente por primera vez este domingo, así que también se incorporan ahí al mapa urbano. Y en este tablero, el Frente Oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe es el que más arriesga, administra 16 de las 19 intendencias en juego y tendrá que defender su predominio ante un peronismo que busca recuperar terreno con su armado provincial más para Santa Fe, y también se anotan en la puja ahí frentes vecinales y La Libertad Avanza. Obviamente hay algunos distritos que, como siempre, ¿no?, se llevan la mayor expectativa, entre ellos Rosario, y ahí ver la posibilidad está Juan Monteverde como representación primero de lo que era Ciudad Futura, pero ahora con una alianza más grande con el peronismo local y el PJ y demás, yendo de vuelta a renovar su banca de concejal y para tratar de instalarse también como una alternativa para la intendencia de Rosario en las próximas elecciones. Que habían tenido en las últimas elecciones de Santa Fe, que habían sido para los convencionales constituyentes, habían hecho una buena elección también, digamos. Estuvo muy cerca, ¿te acordás? Estuvo muy cerquita. De ganar la Hapkins, sí, realmente. Y esta vez, aunque va para renovar su banca de concejal, están apostando a una construcción que le permita en la próxima elección por la intendencia de la ciudad de Rosario ganar. Le mandamos un abrazo grande a Juan Monteverde y a toda la banda. Tenemos que volver a Rosario, chicos. Sí. ¿Cuándo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Después de la elección, porque ahora están con unas cosas. Sí, unas cositas. Están con unas cosas. Un poquito ocupados. Pero después de la elección volvemos a Rosario. Bien, amigos, avanzamos. La justicia suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal. Feliz día a los trabajadores estatales. Muchos que hoy nos están escuchando porque justamente no trabajan en su día. Sí. Y ATE salió a celebrar la medida porque la justicia suspendió provisionalmente los efectos del DNU que había firmado esta semana Milei, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, y dejó sin efecto entonces la eliminación que había decretado el gobierno, que les quiso sacar el Día de los Estatales a los estatales. En comunicación esta mañana con Re-FM, ahí con Lautaro Maislin, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, dijo que ATE va a seguir confrontando con el gobierno de Milei. A ver. Este fallo judicial cubre a las afiliadas y a los afiliados a ATE, pero también a las afiliadas y afiliados a otros sindicatos que presten servicios en el Estado o a cualquier trabajador que cumpla funciones en la Administración Pública Nacional, aunque no esté sindicalizado, por supuesto. Yo aprovecho esta oportunidad de que hubo por primera vez, desde que está este gobierno, un triunfo claro, que se afilien
ATE. No, nadie se salva solo. Eso está más vigente que nunca. Nos salvamos si tenemos sindicato. Que ese sindicato sea ATE, porque a esta gente la vamos a seguir confrontando. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, por el... ahí está, Rodolfo Aguiar celebrando el fallo de la justicia. Salió a festejarlo también un PCN de Andrés Rodríguez. Y a Aguiar le dicen, no te subas las medias, que fotocarné esto, ¿no? Es como, no te colgues de acá porque no tenés nada que ver con esto. ¿Hiciste algo para...? Evidentemente no. No, de todas formas, no sé si vos pudiste charlar con alguien, digamos, de los laburantes. Sí. Me contaban que algunos fueron porque, claro, están cagados, tienen miedo, ¿viste? Sí, Entonces claro, que estaba como esa especie de nebulosa de si sí, de si no, si están cubiertos por esta medida cautelar de la justicia, Claro. si no. Entonces, bueno, hay algunos que fueron a laburar en el día de hoy. Les mandamos un abrazo a todos los estatales, muchos que nos están escuchando, y aguante, loco. Mientras tanto, hablando de dólares, reservas y demás, el gobierno vuelve a subir las retenciones a la soja y al maíz y tratan de descartar una devaluación. En las últimas horas salió Guillermo Francos a decir no, de ninguna manera va a haber una devaluación, etc. Esto ya lo venían avisando y es interesante ver las reacciones a la noticia. Bueno, según el decreto publicado en el boletín oficial, la alícuota de la soja vuelve al 33%, la del maíz y el sorgo al 12% desde el 1 de julio y la de girasol al 7%. Para trigo y cebada se mantiene el 31 de marzo de 2026. Hoy Guillermo Francos dijo que hay sectores de la economía que esperarían una acción del gobierno para devaluar el peso, pero que eso no va a pasar. A lo que yo le respondería, entonces no van a liquidar. Habló esta mañana acá en el Destape el director el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, dijo que no tienen previsto una medida de fuerza y sobre el dólar dice que está bien, bancan al gobierno. A ver. Entendemos que el presidente pidió y es lo que sucedió. ¿Tienen prevista alguna medida de fuerza? Ninguna. Creemos que la medida del gobierno tiene una coyuntura que atender, tiene deudas que cumplir y tiene una mirada, pero en base a esto que te digo, que es probable que la demanda de dólares del resto de los sectores, el sector de las importaciones, el sector turismo y el sector atesoramiento, aquellos pocos que pueden ahorrar y comprar dólares con la caja de ahorro los compran. ¿Y ustedes creen que el dólar está en el valor que tiene que estar o es que el gobierno lo interviene? Nosotros creemos que el gobierno tomó una gran decisión de que haya un tipo de cambio único y el dólar vale lo que vale según la oferta y demanda y no creemos que haga falta otro dólar para distinto al que hay y nos adaptamos a esto, que haya transparencia en cuanto valen las cosas y un tipo de cambio único. ¿No están viendo la intervención del gobierno en el dólar futuro y eso? Bueno, esas son herramientas que han usado todos los gobiernos en base a lo que tienen de perspectiva o en el caso que quieran bajar la inflación. Son estrategias que pueden usar el Banco Central. No, está bien. Yo me pregunto si a ustedes como productores agropecuarios este dólar les rinde. Y hoy si yo tomara un dólar futuro de 1.345 podría vender la soja a $290 y podría ser un buen negocio, o sea, pero no vemos que sea una dificultad que haya operaciones en dólar futuro por parte del Banco Central. Bueno, para la sociedad rural no hay ningún problema con nada de todo esto, ni con el aumento de las retenciones, ni con el valor del dólar. Javier Rotondo, vicepresidente de la CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, dice que el productor necesita confianza y que lo que ha ocurrido en el día de hoy va en la dirección opuesta, distinto a lo que decían desde la rural. A ver. ¿Tomaron ustedes el decreto? Y la verdad que con una mezcla de preocupación y frustración, si bien acá lo único que hay de claro era la temporalidad de la medida y eso lo sabíamos, siempre apelábamos a que el gobierno entendiera cuál era nuestra dinámica de necesidad urgente de que se termine con este flagelo, con esta discriminación al sector agropecuario y claro está lo más nefasto que le ha ocurrido en los últimos 23 años, que son los derechos de exportación, mal llamada retención. Creo que el productor está frustrado, está preocupado y no era la señal que esperamos. Un gobierno que tiene en el interior productivo una convalidación, en general el productor entiende que gran parte de la línea de la gestión del presidente Milei
era necesaria, también necesitábamos que se cumplan las promesas, ¿no? Cuando uno es candidato, a veces es mucho más fácil hablar que cuando uno gestiona. Bueno, el productor necesita esa confianza, y esto, lo que ha ocurrido en el día de hoy, ya oficializado, va en la dirección opuesta. Genera una real incertidumbre y rompe una relación de confianza con una gestión que una vez más pone al sector agropecuario, independientemente del signo político que gobierne, como garante culposo de un equilibrio fiscal de una economía enferma. Por lo tanto, estamos realmente preocupados y no es lo que esperábamos. Bueno, ahí está, decepcionado pero bancado, ¿no? Es como que se decepcionan pero bancan, al menos en la palabra de Javier Rotondo, de Confederaciones Rurales Argentinas. Y después habló Eduardo Bussi, ex Federación Agraria, bueno, se acuerdan, ¿no? Uno de los protagonistas de aquel gran conflicto que marcó para siempre la relación de la zona núcleo del sector agropecuario con el peronismo. Bussi, en este caso además, recordando a Patricia Bullrich, porque dijo, escúchenlo ustedes a Bussi, a ver. Por el 10% de esto, hace 3 años atrás estaba la ridícula de la Bullrich arriba de un caballo en San Nicolás, haciendo ridiculeces como una... ¿El tractorazo no fue ahí, Eduardo? Pues también fue ese año, ¿sí? Hubo un tractorazo a Buenos Aires y hubo manifestaciones por 2 puntos de retenciones que le subieron al aceite que paga Cargill, Dreyfus y Bunge. Por estos 2 puntitos de retenciones que le subieron a esas multinacionales al aceite, hicieron una concentración en San Nicolás, a donde apareció esa histórica, estúpida y digamos ridícula imagen de la Bullrich arriba de un caballo. Y se refiere a aquella imagen de Patricia Bullrich en 9 de julio de 2021, a caballo cortando la ruta en San Nicolás. Escuchen. A ver, vamos a ver si le podemos sacar alguna declaración, vamos a acercarnos a ver si podemos. Seguro que no quiere hablar. Patricia, ¿qué significa esto? Si Patricia, ¿qué significa esto? Usted cabalgando aquí. Acá, festejando el 9 de julio, para levantar al campo, la producción y para levantar la patria. Bueno, en ese momento Patricia Bullrich en realidad tenía aspiraciones de ser presidenta de la Nación, después pasaron cosas, es ministra de Seguridad, pero por mucho menos se subió un caballo y se fue a San Nicolás. Y ahora, bueno, nada, chicos, bueno, otra historia, ¿no? Del otro lado. Ahora le toca del mostrador. le toca. Bueno, entendela también. Ay, qué imágenes nos ha dado la política argentina. A veces nos pasan tantas cosas, todo tan rápido que de algunas nos olvidamos. Bien, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Le propongo que empecemos con un viaje por el barrio que hemos un poquito abandonado, hay que decirlo, esta semana por razones de geopolítica bastante obvias. Empezamos entonces en Chile, que vota este fin de semana en las primarias del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Va a haber elecciones presidenciales muy pronto en el país vecino. Son 4 los aspirantes por el oficialismo, no los aspirantes a la moneda, candidatos por 8 partidos de un solo pacto llamado Unidad por Chile. Por ahora en la carrera corren con ventaja la socialdemócrata Carolina Toa y la comunista Janet Jara. La definición se juega entonces este domingo. De allí nos vamos a Colombia con un proceso histórico. Por primera vez, un expresidente colombiano enfrenta un juicio penal. Estoy hablando, por supuesto, de Álvaro Uribe. Álvaro, así se dice Uribe, que está acusado, recordemos, de soborno y fraude procesal. Según la Fiscalía, habría presionado, es una historia de hace años, ¿no?, que se viene arrastrando en los pasillos de la justicia. Está entonces, la Fiscalía lo señala por haber presionado a testigos para silenciar, para acallar sus vínculos, los vínculos del expresidente mismo, ¿no?, con el paramilitarismo. El juicio acaba de entrar en su recta final con los alegatos de cierre y entonces la condena por primera vez no sería solamente política, sino también legal, judicial. De allí nos vamos a México, donde se abre un nuevo frente para Claudia Sheinbaum, un nuevo frente con, por supuesto, su vecino, con Washington. Estados Unidos decidió esta semana sancionar a 3 entidades financieras mexicanas por
presunto lavado de dinero del narcotráfico. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió ayer en la conferencia matutina de todos los días, la mañanera, dijo que no habrá impunidad, por cierto, pero exigió primero al Tesoro que sustente las acusaciones con pruebas, no con dichos. Y terminamos esta semana y este repaso informativo con muy graves denuncias contra el ejército israelí. Aprovecho para decir que las imágenes que estamos viendo no están generadas con inteligencia artificial, sino que eso fue capturado por una cámara en la Franja de Gaza. Soldados dijeron al diario israelí Haaretz que recibieron órdenes de disparar a los palestinos y palestinas que se acercan a los puntos de distribución aun cuando no exista ninguna amenaza. Por supuesto que hoy, viernes, el ejército israelí salió a negar esas acusaciones. Médicos Sin Fronteras, y ese es un tema al que le venimos dando seguimiento, ¿no? La cuestión de los puntos de distribución de la supuesta ayuda humanitaria, que termina siendo una trampa mortal. Médicos Sin Fronteras, de hecho, exige que se desmantele de manera inmediata ese sistema de reparto de la fundación humanitaria tan polémica gestionada por contratistas estadounidenses. Médicos Sin Fronteras denuncia que se trata de una farsa que encubre una matanza bajo la fachada de ayuda humanitaria. Recordemos que en el mes que lleva operando esa fundación, 549 palestinos y palestinas al menos fueron asesinados en esos puntos de reparto. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en